presentar a Edgar Flores, el amigo del pasado y héroe del presente. Edgar, es tu tiempo. Gracias. Que Dios te bendiga. Buenas noches para todos. Qué gusto saludarlos. Es bueno verlos. Allá apresurado un poquitito porque se me estaba reiniciando la computadora. Pero que Dios me los bendiga. Siempre que estoy así delante de las personas, me pongo nervioso todavía, ¿verdad? Pero lo importante es que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando Luis le puso ese título a la enseñanza de esta noche, pues yo me puse a pensar y entonces les mandé el link a mis hijos y pues comenzaron a platicarme, o sea, a decirme ahí cosas en el link de los 5, ¿verdad? Solo los 5 estamos ahí. Y me dicen que estaban orgullosos de mí, de todo lo que había pasado. Y entonces yo les ponía ahí como respuesta que la mamá siempre y yo pensábamos que ellos habían formado en nosotros la familia y que habían puesto de su parte, habían colaborado y que todo lo que nosotros éramos siempre, pues eran parte de esa bendición que el Señor nos había provisto, ¿verdad? En la familia. Y creo que yo sigo cosechando las bendiciones todavía que dejó María Isabel. Y una bendición eso. Entonces, voy a poner mis diapositivas para guiarme y no perderme de lo que estamos platicando. Yo le puse propósitos a esta. Y la escritura de Eclesiastés 9:11 la vuelvo a repetir porque esta me llamó mucho la atención desde el principio. Dice, vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni es el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Entonces, creo que esto es bien importante porque cuando nosotros no conocemos al Señor y decidimos seguir a Jesús, quiere decir que vamos a trabajar en los cambios que van a haber en nuestra vida. Y cuando lo aceptamos en nuestra vida, Dios se convierte en el dueño y Señor de todo lo que tenemos. Y por lo tanto, nuestra vida cambia. Como les decía, pues creo que una de las primeras cosas que tuvimos que hacer fue entregarle todo al Señor de lo que teníamos material y cosas que veíamos que nos hacían daño o pensábamos que era de nosotros. Pero poco a poco el Señor fue trabajando en nuestra vida y haciendo la obra que Él se había propuesto en nosotros. Ya les conté cuánto tiempo están en la iglesia, del 81 para esta parte, finales del 81. Y ahí aceptamos al Señor. María Isabel primero, yo al mes y medio más o menos, lo pude conocer. Aquí en Gálatas 5:22, esta es otra también que siempre platicábamos con ella, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y de estos versículos se entiende que todo cristiano que verdaderamente tiene a Jesús en su corazón debe reflejar estas siguientes características. Y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, aquí yo ponía la gráfica de Jesús, que por amor a Él se entregó a nosotros. Entonces, es imposible que alguien diga que es cristiano y no refleje el amor. Y esto en sí es una contradicción, pues, y es directa, pues Dios es amor a través de que Él dio a su Hijo. Esta otra partecita en la Biblia no nos dice que amemos cuando el amor es recíproco o cuando la otra persona lo merece, sino que amemos a otro de la misma manera en que lo hacemos nosotros. Me voy a salir de aquí. A ver. Entonces, nos conocimos con María Isabel cuando ella tenía 13 años y yo 15.
eh, nos vimos en el colegio, ahí ella estaba en la misma clase conmigo y éramos un par de güiros, pero ya ella tenía su novio y yo tenía mi novia. Así patojos, ¿verdad? Entonces, interesante porque desde que nos vimos, para conocerla yo le puse un gusano en la parte de aquí atrás, de esos gusanos de pino o de ciprés, no sé, gusanón. Y entonces pasé y me de largo y le dejé el gusano ahí. Y comenzó a gritar y a hacer relajo y bueno, fue un despelote en el colegio ese día, hasta que alguien le dijo que yo había sido. Y como estaba en la misma clase conmigo, entonces preguntó a ella, ¿quién me puso el gusano? Y todos callados, ¿verdad? Y me dice, tú fuiste. Y se fue para conmigo y me dio 2 cachetadas. Paz, paz. Puch, ahí me enamoré yo de ella. No, ahí estudiamos ese año. Bueno, nos hicimos amigos, estuvimos compartiendo, nos atraíamos, pero seguimos nuestra vida. Yo salí del colegio ese año y ya me pasé a estudiar a otro lado. Y hasta los 3 años nos volvimos a ver otra vez de nuevo. Ella andaba por ahí por la zona 1, yo andaba en el carro de mi papá y le soné la bocina y le dije que si la quería que la fuera a dejar a su casa y me dijo que estaba bien. 17 años, yo 18 apenas. Y miren para qué les voy a andar hablando otras cosas. A los 3 meses estaba embarazada. Ella con su novio, yo con el mío, con la mía. Y entonces mi papá dice, te tenés que casar. Y te tenés que casar. Y como mi papá era muy enérgico, y entonces me dijo, pues que no la quiero, le dije. No, si no es que no la querrás, es que tenés que ser hombre, me dijo. Tenés que casarte con esa muchacha. Bueno, arreglamos el casamiento, ella al muchacho que era su novio, yo también dejé a la otra muchachita y nos casamos. Miren ustedes, qué duro es eso, porque puchica, yo me golpeé a veces la cabeza y digo, ¿dónde tenías la cabeza que te casaste con esta patoja? Y entonces, en nuestro caminar, vamos a una escritura que está en el libro de Efesios, capítulo 2. La voy a buscar para leértela, porque esa, ya en el caminar los dos, ya más conscientes de lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que aquí en Efesios, esta la agarramos nosotros para nosotros. Dice que, no leerles todo el capítulo, sino que eh, dice en el versículo 8, capítulo 2 de Efesios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque suya y criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y habla también que entre los dos pueblos que el Señor unió, aquí en esta partecita, dice que cada pueblo trae sus maldiciones y trae sus bendiciones. Y el Señor los usa, los junta. Y de repente cuando nosotros veíamos esto y lo leíamos, nos poníamos a pensar que los dos teníamos cosas buenas, pero que también teníamos cosas malas. Y que esas cosas había que romperlas. Dice, y me decía Marisabel, pues yo no fui tan mala. No, si aquí el único malo soy yo, le decía yo a ella, ¿verdad? Así molestándonos. Pero la realidad es que tenía muchas cosas que cambiar porque ella tenía su carácter volado y yo apenas también. Entonces, fueron 10 años, hermanos, desde los 18 míos y 17 de ellas hasta los 28, 27, 28, que ella de repente va a la iglesia y conoce a Jesús, acepta al Señor. Y algo que sí me impactó a mí es en eso, mire, fueron 10 años esos de andar en el mundo, de borracheras, cigarros,
nuestros 2 hijos pequeños se quedaban durmiendo en el carro afuera cuando íbamos a echar los traguitos a los restaurantes, y los 2 grandes se quedaban en el carro afuera. En ese tiempo no era tan peligroso como ahora, y creo que ojalá y no se acuerden mucho de esas cosas los 2 patojos, aunque no nunca me han platicado de eso. Pero ya cuando estábamos el punto del divorcio, ella conoce a Jesús. Entonces, va a la iglesia, y si algo me impactó fue que ella me dijo: mira, Edgar, mire, pero algo que me impactó mucho fue cuando ella fue a la iglesia en el hogar. Y entonces, de repente regresó, un día, un sábado en la mañana, y yo veo su cara, y no era la cara de Marisabel, era la cara de una muchachita que tenía paz en su corazón, que algo le había pasado, y que algo Dios había hecho en ella, como que le había cambiado su corazón. Y esa mañana ella me habla y me dice: mira, Edgar, encontré a alguien que me ama verdaderamente, y ni tú, ni mi mamá, ni mis papás, ni nadie me va a hacer que yo lo deje. Así es que de hoy en adelante solo te pido que me apoyes. Voy a ir a la iglesia, y voy a este día, jueves y sábado y domingo, y por ya no te metas conmigo. Miren ustedes, al final ya no nos queríamos, aparentemente. Y entonces yo dije: de plano, que se consiguió un pastor y se fue con él. Y bueno, andate y que no sé qué. Yo mal hablado también. Se fue Marisabel. Habían veces que le quitaba el carro y ella se iba en camioneta con los 4 muchachitos, en pijamado, los 2 pequeñitos, los 3, y Wendy ayudándola. Y así se iba a la iglesia, como varios meses, 2 meses más o menos. Hubo un día que yo le dije, eh, era un sábado, y yo la maltraté ese sábado, y le digo: no, hombre, no vayas, que no sé qué, que no sé cuándo. No, hombre, préstame el carro, no seas pura lata. Y hasta con esto, que cuando ella llegó a la iglesia, yo le quité el carro y se lo vendí a mi compadre. Casi se lo regalé, el carro de ella. Se lo quité y la dejé a pata. Entonces, lo único que yo le prestaba era un pick-up que teníamos. Y esa noche yo le puse un seguro al pick-up para que ella no lo pudiera arrancar. Y la pobrecita sacó el pick-up, había unos mecánicos enfrente de la casa, y yo le ayudaba a empujarlo, me contaba ella porque yo no estaba. Y el pick-up no arrancaba. Dice que se puso a orar y le dijo: Señor, si tú quieres que vaya a esa reunión, que arranque esta cosa ahorita. Dice. Y entonces vino Marcel y le dio el start y arrancó el pick-up y se fue para la iglesia. Eso acrecentó más su fe, porque ya se iba bonita. Yo comencé a verla que ya era una muchacha que estaba cambiando su forma de ser, fue muy radical con su cristianismo. Yo dije: como mi primo me había contado que no sé si él está aquí o no, pero va a oír esto, pero él me había contado que su mujer era el pastor hace muchos años. Entonces yo traía esas cosas de mi vida, y mis cuates, hijos de pastores, que me contaban lo que pasé, y nosotros también lo veíamos. Y yo dije: no, esta ingrata, mejor yo voy, no va a hacer que algo. Imagínense, no la quería, pero andaba atrás de ella, ¿verdad? Y entonces llegué a la iglesia, y así fue como ya les conté esa partecita la vez pasada. Cuando llegamos a la iglesia, lo primero que hicimos fue ir a la iglesia en el hogar, y ya en la iglesia en el hogar estaba Jerry Pierce, hermano que les contaba, y él me dio una profecía. Yo no sabía que era profecía, pero él me dijo: el Señor me dijo que vos este sábado vas a aceptarlo a él como su Señor y Salvador. Vos estás loco, le dije. Él, en su poco español que tenía, vos estás loco, le dije. Y yo ni iba a ir el sábado a la iglesia, porque eran sábados donde ponían a predicar a estos muchachos que eh, como les dan oportunidad, creo yo no sabía nada de eso. Pero total que Jerry predicó esa noche. Y cuando yo sentí, estaba llorando enfrente en el púlpito, tirado en el piso. Solo el Espíritu Santo pudo hacer eso. Y estaba mi hija Jamie conmigo, que tenía 2 años, abrazándome, llorando ella también ahí junto conmigo. Y así llegué yo al Señor, arrastrado, si queremos verlo de esa manera. ¿Por qué?
Pues porque lo que primero quería hacer en mi vida era quitarme el orgullo y romper todos los patrones que uno traía. Entonces, miren ustedes, cuando nosotros vemos que el Señor cambia el corazón del hombre, su vida va a ser diferente. Voy a poner esta otra grafiquita. Yo no sé si ustedes la vieron, pero Ahí pones compartir pantalla. Ahí está. ya, Ahí sí, ahí ahora sí. sí. Es que de eso la estaba viendo yo. Bueno, entonces, eh, aquí está, sino muy para atrás. Entonces, vemos acá en la escritura de Colosenses que dice que Dios les dio nueva vida, pues los dos juntamente con Cristo y por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios y no piensen en las cosas de este mundo, la traducción ah, actual. Entonces el amor de Dios ha sido remado en nosotros, en nuestros corazones, y entonces el Espíritu Santo es el que actúa y, y porque Él es el único que puede obrar en nosotros. Él es el único que puede hacer la obra en nosotros. Y yo ahora pienso esto, pues, que el Espíritu Santo, de plano, cómo es el amor de Dios, porque cómo es que derramó el Espíritu Santo en nosotros, que supuestamente no servíamos para nada, hermano. ¿Verdad que el peleonero de Edgar, la mal hablada de Marisabel, y de repente el Señor obrando en nuestras vidas? Eso nosotros no lo veíamos en ese tiempo, pero Rafa, que estábamos en su casa, y Rafa era bebé en el Señor, también después nos dimos cuenta nosotros de esas cosas. Él nos decía, ustedes van a cambiar, ustedes van a cambiar. Y creo que una de las cosas que me bendijeron bastante, y a Marisabel también, fue que cuando el Señor tocó mi corazón, comencé a pedirle perdón de cosas que yo me acordaba que le había hecho mal. Marisabel, perdóname, que no sé, pero creo que esa vez que creo que te traté mal, perdóname, se me fue la onda. Ah, ya ni me acordaba, me decía, pero te perdono. Y así ella también. Se acordaba de algo que me hacía mal, me había hecho mal. Mira, perdóname, que creo que se me fue la onda en eso y estaba yo pensando que no te pedí perdón. Miren, hermanos, nosotros nos daba risa porque siempre los hermanos antes, yo no sé, bueno, Tono sí se acuerda, y Luis y los otros hermanos, que llegaba uno y le decían, bueno, agárrate de la mano y le vas a pedir perdón y vamos a orar, ¿verdad? Y nos poníamos, orábamos, nos perdonábamos, pero salíamos de ahí y, y a seguir cambiando nuestra forma de hacer las cosas y de trabajar en nuestras vidas. Entonces, eso nos daba la pauta que, como dice la escritura de Romanos 5, y la esperanza no es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Marisabel no se dejaba. Cuando yo le daba una su trompada antes de llegar a la iglesia, ella me daba un montón y se me dejaba ir. O a veces agarraba un cuchillo de la cocina. Si me seguís molestando, te voy a... Entonces, no, Marisabel, tranquilízate, no te voy a molestar. Así por las buenas no te voy a molestar, ya, tranquila. Y así fue nuestro caminar. Entonces, de repente miren ustedes, yo no, en todo ese rollo que traíamos, yo no dejaba que ella me diera de comer porque ella me dijo, te voy a envenenar en la comida que te di uno de estos días. Además, me tenés hasta aquí, que te voy a envenenar, me dijo. Entonces, mi suegra, yo le dije a mi suegra, mire, suegra, mejor sírvame usted. Mi suegra me quería mucho y como que me va a la corriente allá de plano, ¿va? Le decía mi suegra a Marisabel, mire, mi hija, le decía, el patojo tan bueno que es, hombre. Ay, mamá, le decía a Marisabel, usted porque no lo conoce, no vive con él. Y la suegra, no, yo sé que usted es bueno, ella me ayudó mucho. Entonces,
cuando Marisabel cambió, y esa primera semana ella me dijo, ¿querés comer? Y yo dije, y esta sí está loca porque de plano a ver si no me quiere envenenar. Saber qué le dijeron a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y algo quiere hacer ahí. Y miren ustedes, me senté con ellos en la mesa y vi que mis hijos estaban comiendo. Después de que mis hijos comieron, ya agarré yo los frijolitos, los huevos y lo que estábamos comiendo ahí y, y le entré con fe. Pero le tenía miedo en ese sentido porque Marisabel era de armas tomar. Entonces, la recuperación nuestra a través del amor de Dios, creo que se fue dando. Y algo que nos bendijo bastante fue cuando nos confrontó mucho esa escritura de 1 Corintios 3. Esa escritura nos confrontó tanto porque pues teníamos que vivirla, ¿verdad? Había que hacer. Otras características que todo cristiano debe tener es el gozo y demostrar alegría, no significa sonreír todo el día. Cuando eres cristiano entiendes que tu lugar no está en la tierra y que por lo tanto las cosas que aquí ocurren son pasajeras. Y cada aflicción o problema o tristeza o preocupación es nada comparado con la eternidad que nos espera. Entonces, al ver nosotros estas cosas que Dios nos promete, todo esto que les cuento, naturalmente que lo platicábamos con ella, conforme íbamos aprendiendo de las escrituras. En esta partecita de la paz, ¿verdad? Creo que aquí a nosotros nos costaba mucho porque cuando nosotros nos peleábamos, nos decían los hermanos, miren mucha, peleense, hombre, pero peleense en su cuarto. Mario Bolaños, perdonen que mencione un nombre, pero era el líder de la iglesia en el hogar en un tiempo y nos decía, mucha, peleense, pero peleense callada la boca ahí en su cuarto. Si se van a sonar, suénense duro, pero ahí en su cuarto, que no los oigan los muchachitos. Y naturalmente que los patojos oían todo lo que pasaba en el cuarto, ¿verdad? Porque se oían los retumbidos, dijo aquel. Entonces, miren ustedes, eh, después que ya vivimos una vida más tranquila en ese sentido, pues hubo que pedirles perdón a ellos. Nos sentamos varias veces, no solo una, y muchachos, perdónennos, les hemos afectado su vida. Yo sé que hay muchas cosas que ustedes han pasado, pero perdónennos, y estamos en ese error. Entonces, dice aquí en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que imiten en paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El tiempo no alcanza para contar un montón de cosas que nos pasaron, ¿verdad? Ser cristiano no significa estar libre de problemas, sino tener la paz y seguridad de Dios cuando estas ocurren. Una vez compramos un carro para Marisabel y hubo un hermano que nos lo vendió. Y entonces, pero tuvo un problema con alguien, este muchacho. Y resulta que eran así bastante gruesos los del problema. Y nos fueron a buscar por 6 meses a la casa. Ahí estuvieron, en ese tiempo eran los de la judicial y estos eran del Palacio Nacional. Y amenazando. Entonces pensaban que el muchacho vivía ahí con nosotros, pero él en realidad estaba con otros hermanos. No vivía ahí con nosotros, sino que solo nos había vendido el carro y, y el carro lo teníamos ahí. Pero por 6 meses los tuvimos nosotros enfrente de la casa. Y hasta que un día me agarré de valor y le hablé a un vecino mío y le digo, mire, yo voy a hablar con esos cuates. Él era militar también. Y me dijo, mire, yo ya los reporté y esos son militares y son del palacio. Pero usted habla, vámonos. Y hablamos con ellos y les hicimos ver que realmente no podían estar ahí porque estaban amedrentándonos y ya con
con el tiempo que había pasado, pues que ya era bueno que se fueran. Y así pasó. Al otro día ya no llegaron, se fueron. Creo que estas cosas nos hacen como para ver cómo es que nosotros estamos reaccionando a todo lo que nos estamos viviendo con nuestro cristianismo. Teníamos las cosas materiales, pero no las disfrutábamos, no, no, eh, no las apreciábamos como eran, sino que pensábamos que como éramos topados nosotros, habíamos hecho nuestras cositas y que pues ni modo, había que cuidarlas y depender de ellas. Pero cuando nosotros ya conocimos lo que el Señor nos estaba hablando y nos estaba pidiendo, entonces nuestra vida fue cambiando. Yo me acuerdo que en el año 85, Tono está aquí, bueno, no sé si él se acuerda, pero en ese año compramos un carro nuevo y yo no dejaba que mis hijos se subieran al carro con zapatos. Y nos fuimos a Cobán, a Shell, a varios lugares, y yo les quitaba a mis hijos los zapatos para que no ensuciaran el carro. Y Marisabel me decía, no seas así, hombre, ¿cómo les quitar los zapatos a los patojos para que se suban al carro? Materialista que son. Entonces me dice Marisabel, no, hombre, tenemos que ir pensando que todo lo que tenemos nos lo dio el Señor. Hermanos, para no cansarlos, un carro que tenía 2 meses de haberlo sacado de la agencia, ese día le había hecho su servicio de 5,000 kilómetros, lo había fuleado y era un 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, y yo había ido a la embajada a renovar mi visa, pero como estaba cerrado, me fui a visitar a mi hermana ahí en San Cristóbal, y en San Cristóbal me robaron el carro, 4 patojitos como de 14 y 15 años. Entonces llegué yo con Tono a la iglesia y todo, y le conté toda la nota. Me dice el Tono consolándome, ahí va a aparecer tu carro, hombre. Ahí va a aparecer tu carro, va. Entonces yo dije, ojalá que el Señor diga al Tono, hombre, ese está más cerca que yo. Y entonces, miren ustedes, de repente se me acerca un hermano así todo frío, todo, y que es el Fernando Caballero, ¿verdad? Varios si lo conocen, me mencionó el nombre porque ellos no se lo conocen. Me dice, me dijo el Señor que no va a aparecer tu carro, me dijo, ya no te preocupes ni lo busques. Ay, Señor, por el amor de Dios, dije yo, tan, ¿cómo es? Tan pesimista. Pero la realidad que ese día el Señor me mostró que ya no iba a aparecer mi carro porque lo encontré. Yo iba en una camioneta que teníamos y lo encontré en la avenida Bolívar. Y dije, ese es mi carro. Y me fui siguiéndolo. Y de repente comencé a ver que adelante iban 3 o 4 iguales a mi carro, y atrás venían como 5 más iguales a mi carro. O sea, como tenía una flotilla de, de la agencia. Y entonces, como no habían teléfono, me fui a parar ahí a la 24 calle, a un teléfono, y llamo a la policía. Mire, fíjese que estoy reportando que acabo de ver mi carro y que aquí está, que no sé qué. Y me dice el muchacho, y en ese tiempo contestaban, hoy como cuesta un poquito. Me dice el muchacho, mire, me dijo, ¿y dónde está? Yo aquí en la 24 calle, y ahí está el carro. Y sí, pero hay otros carros iguales. Sí, le digo, hay otros carros iguales. Váyase, me dijo, cuelgue y váyase, porque le van a robar el otro que cargan, me dijo. Usted ya no va a recuperar su placa. Sabía quiénes eran los que habían robado el carro, ¿verdad? Porque eran unos militares en ese tiempo. Entonces, cosas como esas que el Señor nos desprendió de las cosas materiales para decirnos, tienen que gozarse, tienen que disfrutar lo que yo les estoy dando. Y miren, hermanos, creo que nosotros aprendimos todo eso porque en el mundo hay que arrebatar las cosas, pero no las disfrutamos. Hay una escritura en Filipenses que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y me acuerdo que cuando se robaron ese carro, me tocaba ir a pagar a la agencia. Y entonces hablo yo a la agencia, ahí con la
señorita que cobra. Y le digo yo, ay, qué cólera pagar una de las cosas que le roban. Y me dijo, ¿cómo así? Me dijo, es que me robaron el carro, fíjese, y tengo que seguirlo pagando. Me dice la señorita, no, hombre, ya no tiene que pagarlo, me dijo, si el carro tiene un seguro por robo. Qué bueno, le dije yo. Y me salí naturalmente de ahí. Y ahí es donde pude yo ver que Dios siempre tiene el control de todo lo que nos pasa. No, como dice la Escritura, no nos da una carga mayor de la que nosotros no podamos soportar. Y claro que entre todo esto, yo me acuerdo que yo quería cambiar. Miren, hermanos, bueno, se los voy a contar ahora porque ya no está ella. Pero me acuerdo que teníamos como 2 o 3 años en la iglesia, o tal vez menos. De repente íbamos en una avenida y nos pararon un par de muchachas, así va a hacer señas que conocían el carro donde andábamos. Y me dice Marisabel, te están parando esas patojas. Es a saber a quién están parando, le dije. Eso no es a nosotros. Bien, a ti te están parándome, no es a nosotros. Y entonces se quitaron las patojas y pasé, va. Y me dice más adelante a los días, esas patojas ya me acuerdo quiénes eran. Eran la fulanita y la sutanita. Y por eso estaban parando. Mira, Marisabel, ya todo eso pasó. Ya no debemos de caminar en ese rollo porque al final yo ya salí de todo ese rollo. Ya no tengo mis cuatas, ya no voy ahí con ellas. Entonces, creo que algo tiene que pasar. Me recuerdo muy bien las cosas. eh, Había eh, cuando ella dejó de tomar, me acuerdo que había un muchacho que le había puesto unas pastillas en su bebida. Y este muchacho, yo estaba sin tomar, yo llegué sin ese tío, y cuando él echó la pastilla a la bebida que le iba a dar a Marisabel, yo esperé que él lo hiciera, y cuando vi que se lo llevó a ella, entonces fui yo a la mesa donde estaba y le digo, mira vos, quiero que vos te tomes ese vaso que le diste a ella, eh, porque no está bien que lo que hiciste. Y el muchacho se me quedó viendo, como que, ¿quién dice vos quién sos, verdad? Entonces, eh, le dije, oh, pues, pero tenés que tomar porque si le pusiste algo, es malintencionado. Entonces, el muchacho me dijo, sí, no, tenés razón, perdóname, entre sus dolencias, ¿verdad? Y quedó de amigo de nosotros. Y Marisabel lo estimaba mucho, pero claro que entre todo eso, ella tenía que tener cuidado con sus amistades. Entonces, nos limitamos muchas veces en que ya no nos visitara, porque yo le decía, no hacer que él va a pensar que tú le estás dando oportunidad de cosas diferentes, y mejor cortemos la relación. Aquí dice, la paciencia es una característica que todo cristiano debe reflejar, independientemente de su personalidad. Ser paciente demuestra confianza, esperanza, amor, fe e inteligencia. Y entre la paciencia, dice que nosotros tenemos que trabajarla. No es solamente de que, bueno, ya la paciencia me va a venir, ¿verdad? No. Y creo que es parte como la paz también, que cuando nosotros le pedimos paz al Señor, vienen algunas dificultades que tenemos que enfrentarlo. Entonces yo me recuerdo que entre todos eso nos buscamos nosotros cómo poder desarrollar esta parte en nuestra vida. Y comenzamos a escribir, ¿verdad? Comenzamos a leer libros. Ya nuestra oración fue un poquitito más profunda de conocer al Señor. Y comenzamos a ver que ya nos estábamos divirtiendo más de las cosas que nos habían pasado que estar sufriendo por ellas. Y nosotros tuvimos que aprender a que todas las cosas tenemos, casi todas las cosas, hay que dejárselas al Señor para que esperemos que de Él viene la recompensa. Y cuando viene la recompensa del Señor,
nuestra vida va a reflejar esa paz y esa paciencia que tenemos. Creo que Marisabel me tuvo mucha paciencia a mí porque yo era muy espíritu. Ella era muy, muy tranquila. Ella era muy, muy como de pensar las cosas. Muchas cosas arrebatadas que hicimos entre esos primeros años de estar en la iglesia. Miren, hermanos, fue muy difícil porque comenzamos a ver que ya no gastábamos dinero en estarlo tirando por cosas, gastarlo por gastarlo, sino que fuimos aprendiendo a tener nuestro presupuesto, a gastar el dinero como debería de ser. Y naturalmente que el Señor nos fue bendiciendo. Me recuerdo de entre todas las cosas que un día me dice Rafa, teníamos como 1 año y medio, 2 años de estar en la iglesia, y yo creo que habíamos ya preparado un viaje para Estados Unidos, primer viaje para Estados Unidos con mis hijos, y habíamos comprado el pago del hotel, los parques, el avión, y entonces le dijimos a Rafa, mira, eh, y, y nos dice Rafa, puchica, ¿y ustedes eh, desde cuándo hacen las cosas sin pedir consejo? Y miren ustedes que nosotros estábamos con el hervor del amor hacia el Señor, y de repente nos dice Rafa eso, y me dice Marisabel, mira Edgar, me dice, la autoridad no tenemos que limitarla o no tenemos que dudar. Y Rafa dice que no nos podemos ir, no nos vamos. Cambiemos los boletos, cambiemos todo el hotel. ¿Y cómo le decíamos a los muchachitos que no íbamos a ir si ya estaban más ilusionados? Y entonces, bueno, en esos días pasaban el seminario de Edificando la Familia y se la habían dejado a Rafa. Y como nosotros estábamos trabajando en el equipo de ellos, entonces tuvimos que cambiar. Vino Wendy y los patojos llorando y les dice Wendy, miren, miren muchachos, algo mejor nos va a dar el Señor, hombre, no se pongan a llorar. Dios nos cambió esto porque quiere darnos algo mucho mejor de lo que tenemos. Miren, hermanos, efectivamente ya lo cambiamos, todo eso que íbamos a hacer. Y la siguiente vez que nos fuimos 1 mes, no 15 días, sino 1 mes. Entonces pudimos ver que estábamos ya en otra etapa de nuestro cristianismo, ya estábamos saliendo de aspectos básicos que realmente cuesta, porque no es fácil. Dice que, bueno, voy a cambiar el cassette, dijo. Aquí la paciencia, pero la amabilidad es bien importante también. Ser amable implica demostrar un genuino interés por la otra persona. Dice en Filipenses 2:3, dice, que cada uno considera a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino que también el de los otros. Esta escritura, y aquí está un muchacho ayudando a esta señorita, para que se amare los zapatos. Yo me recuerdo muy bien que los hermanos me decían, bueno, ese tono, si ese tono me las debe a mí, hombre. Yo estaba emocionado sirviendo de dibujar, pero emocionado, porque uno quiere servir cuando llega a la iglesia. Y de repente un día se fue a quejar Marisabel con él. Y nada, Marisabel, me da tono, no sé qué, Edgar no hace nada en la casa, y cuando ya nos venimos para acá, está con la bocina, pip, 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 y no me ayudan ni con los muchachitos. Y entonces viene Tono y me mandó a llamar un día. Es una raíz que llevaba, pero ahora ya estoy liberándome. Entonces me dice Tono, vení para acá. Mira, me dijo, tu mujer dice que vos no la ayudas a ella ahí en la casa, no lavas, no planchas, no lavas los trastes. Es que eso es desde ella. No me dijo así, Tono, va, sino me dijo, vos no ayudas en tu casa, ¿verdad? No, eso es, más que éramos machistas en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, me dijo Tono, bueno, vos Edgar, me dijo, entonces desde hoy
te vas a servir a tu mujer y a tu familia y dejar de funcionar como mujer. Cuando ya sirvas en tu casa, entonces venime a hablar y ya te vamos a poner de ujier, me dijo. Primero se lo mandaron a otro lado, pues, a Los Ángeles, y que él me dijera que fuera a ujier otra vez. Yo me quedé frustrado. Pero al final eso me ayudó, porque me enseñó que los hermanos estaban preocupando por mí y que algo estaba haciendo el Señor en la vida de nosotros, poniéndolos a ustedes en ese momento. Solo voy a conectar unos hermanos, sigo hablando. Y así, María Isabel, un día, de repente estábamos en la iglesia y ese tono, ¿verdad? Y me van a, nos van a reconocer, eso ya teníamos varios años de estar ahí en la iglesia. Y entonces nos llama un día Tono y nos dice, hermanos, los hermanos quieren reconocerlos, reconocerte a vos como anciano, me dice. Y entonces solo un momentito, hermano. Entonces, esa noche nos habíamos peleado con Marisabel. Y de repente que nos dice Tono, como a las 6:30, 7 de la noche. Vos, bien chileros. Nosotros no pensábamos ir ese, es que es interesante. No pensábamos ir a la iglesia ese día porque era un martes. Y eran esos martes fogosos que se ponían así bien chileros. Y entonces no le dijimos nada a Tono porque nos peleamos duro con Marisabel, ¿verdad? Y me dijo Marisabel, ¿cómo está esto, hombre? Yo no sé, Tono dice que vayamos. Si no, llamarlo, le digo, y hablarle. Para no cansarlo, nos fuimos, ¿verdad? Y ese día me iban a reconocer a mí como anciano. Y cuando llegamos a la iglesia, se acercó Carlos Ramírez y me dice, ¿cómo estás? Bien, dije. Y Marisabel, ¿cómo estás, Marisabel? Bien, bien, también. Miren, hermanos, ahí tuvimos que irnos al baño a pedirle perdón al Señor y a decir, mira, Marisabel, un momento donde o decidimos servirle o decidimos no servirle. Pero ¿qué pensás? Yo estoy dispuesta, me dijo, te voy a apoyar. Y nos perdonamos. Y fue algo interesante todo eso porque a raíz de ese, eran 8 años que habíamos pasado ya. A raíz de esa determinación que tuvimos, ahí me avisas cuando ya va el tiempo, Luis Oís, porfa. Y de repente nosotros dos estábamos ahí con Marisabel y yo reconociéndome, me estaban reconociendo los hermanos como ancianos. Y ocurrieron un montón de cosas. Porque estábamos allá arriba y nosotros siempre pensando en los hermanos alrededor de nosotros. Eso siempre lo habíamos visto nosotros. Y le digo yo a Carlos Ramírez, Carlos, fíjate, hermano fulano de tal, él está con nosotros. No sé si lo van a reconocer también ustedes. Ay, sí, pues, me dice Carlos, también lo vamos, no voy a decir el nombre porque por ahí anda el hermano, ¿ah? Ay, sí, me dice, a este tenemos que reconocerlo también. Y fueron a llamarlo y total, miren ustedes, fue algo muy, muy bonito porque creo que entre más compromiso, esa es la parte que les quiero hacer énfasis, es que entre más compromiso hay con el Señor, mayores son las bendiciones.
porque a raíz de meternos a servirle al Señor, nuestra vida cambió, porque ya no era que Marisabel quería cambiar, sino que tenía que cambiar ella, y tenía que cambiar yo por el amor que nos estábamos dando cada uno, pero no el amor del mundo, porque el amor del mundo es aquel que dice, bueno, si me das, te doy. Entonces, o la manipulación del sexo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a practicar 1 Corintios 13, que el amor no es jactancioso, que el amor no desea lo suyo, que es paciente, que es benigno, es bondadoso, es fiel, tiene mansedumbre, dominio propio. Comenzamos a ver nosotros que sí teníamos oportunidad de vivir una vida diferente, de ser diferente. Tuve que cambiar mi trato con ella. En ese tiempo, como veníamos del machismo, entonces no habían esas palabras bonitas. Mi amor, te amo. No había nada de eso. Pues, y a mí menos me lo enseñó mi papá. Pero cuando cambiamos ya esa forma de hablar, entonces comencé a decirle a Marisabel, mi amor, te amo. Y Marisabel me decía, pero no seas hipócrita, porque me estás tratando mal y me estás diciendo que me amas. ¿Cómo es eso, verdad? Que me tratan mal y me dicen mi amorcito y que mi besito. No, mira, seamos francos y sinceros. Sí, yo sí, pues sí te amo y tengo que aprender a hacerlo. Y, entonces, miren ustedes, estuve un buen tiempo yo remachándole mi amorcito lindo. No me digas así porque no me gustan las hipocresías, me decía. Ay, Señor, por el amor de Dios. Mientras tanto, mi corazoncito se hacía así como de, ¿qué pasó, verdad? Ingrata que no hace caso. Y es interesante eso porque de repente yo comencé a ver que ella cambió su pensar. Entonces ya esas cosas que ella hacía o dejaba de hacer, fueron cambiando. Voy con esta otra. Y aquí se me perdió la amabilidad, el buen trato. Aquí habla en Mateo 5:43 y también nos recomienda orar por aquellas personas que no desean lo mejor por nosotros, a menos enemigos, también por quienes nos maltratan. Así van a demostrar que actúan como su Padre que está en el cielo. Y esta de aquí, que era la que demostraba del muchacho que estos, el tiempo no alcanza para compartir uno todas estas cosas. Dice, el buen trato refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen consigo mismo y con los demás para hacer niños y niñas, adolescentes más felices, creativos y con mayor posibilidad de llevarse mejor con sus madres, con sus padres, con sus hermanos, hermanas, sus abuelos, amigos, etcétera, y con las personas que tienen relación con nosotros. Entonces, esa comprensión que deberíamos de llevar, esas cosas, miren, fue aprendido. Eso no es de la noche a la mañana de que ya salió todo eso. No, todo eso es aprendido, ¿verdad? Y hay distintas maneras de demostrar buen trato, y una de ellas es con las palabras. Que les decía, en Efesios 4:21 nos advierte que debemos decir palabras que edifiquen a las otras personas. Debemos de tratar bien a otros, incluso cuando ellos no hacen lo mismo con nosotros. Y naturalmente que cambiar esas cosas no son fáciles. Y, y que nosotros teníamos el concepto de que todo lo que oíamos en la iglesia y lo que hacíamos en la iglesia era que teníamos que practicarlo en nuestra casa. Y teníamos que hacerlo nosotros en lo personal para reflejarlo hacia afuera. Y la prueba era nuestra casa. Pasamos dificultades con nuestros hijos porque ellos
han aprendido también, ese es otro rollo de nuestro testimonio con nuestros hijos. Cada quien traían sus cosas y hubo que trabajar con ellos. Pero lo bonito es que la escuela daba unos lineamientos y nosotros en la casa reforzábamos esos lineamientos. Entonces, ellos crecieron con los principios de la palabra de Dios y, y definimos con Marisabel un día, me dice Marisabel, ¿qué pasa si a nuestros hijos un día no van a la iglesia? Entonces yo les decía, mira, ese ya no es problema de nosotros, ya va a ser problema de cada uno de ellos. Pero lo que sí es cierto, les decía yo a ella, es que la Biblia dice que serás salvo tú y toda tu familia. El que cree, dice, va a ser salvo y toda su familia. Y que, ¿por qué estaba trabada en ese sentido de qué pasa con nuestros hijos? Otro aspecto que le tuve que aclarar un día fue, mira, María Isabel, tú trata de ser una buena cristiana, porque eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Y hay una escritura que dijo, como el Padre, cada quien va a darle cuentas al Señor de su vida, de su alma. Entonces, el Padre ya no es responsable tanto del Hijo, ni el Hijo es responsable tanto del Padre, sino que cada quien es responsable de cuidar su alma y de caminar en los principios de la palabra de Dios. Ahora yo entiendo y he predicado mucho de eso, que realmente uno de los puntos importantes para la gente hoy día es que lo que ellos siembran, eso van a cosechar. Esa siembra que se hace, si es buena, van a cosechar cosas buenas, pero si es malo, van a cosechar esas cosas malas. Entonces, la sugerencia, el consejo es, siembren cosas buenas, pero tú ves que muchos, eh, 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 él no cambia, o mira, ella no cambia, y el punto es, cambia tú, cambia tú. Si tú cambias, tu vida va a ser diferente y alrededor tuyo va a ocurrir algo que, que va a hacer el Señor en la vida de ellos. Entonces, dice, eh, aquí naturalmente yo puse la fe, que es importante. La fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque la fe y la fidelidad van bien juntas, van bien amalgamadas. Marisabel siempre fue celosa de que ya estuvimos en la iglesia y pues de plano que yo causé todo ese rollo en su vida. ¿Va? Un día me pusieron de líder de la iglesia en el hogar y entonces habían jovencitas, ¿verdad? Ahí. Y miren ustedes, yo las iba a dejar a sus casas y se iban a marchar conmigo, pero las jovencitas me apapachaban, ¿verdad? Me agarraban por atrás y me pegaban aquí la cara y María Isabel les decía, déjenlo, hombre, déjenlo, hombre. Es que queremos saber como nuestro papá. Es que mira que tan bueno, así como lo miran las ovejitas a uno, ¿verdad, vos, Luis? Que lo apapachan y que la gente pues le aprecia, le aprecia, le aprecia. Ahora, en el ambiente que era el amor del Señor, que la gente lo abrazaba a uno, lo apapachaba, y estas patojas eran jovencitas, ¿verdad? Entonces, una de ellas venía de aquí, de allá abajo, de Ecuador, Argentina venía, ella había aceptado con Anacondia, y entonces llegó allá a la iglesia en el hogar y nos dice, mira, yo acepté a Cristo, entonces vengo aquí a congregarme, y traigo a mi mamá, traigo a mis hermanas, y las patojas ahí emocionadas. Entonces le dije, para, voy a dejar a su casa. Lo único que una de ellas era drogadicta, entonces había que andarla cuidando porque se nos estaba haciendo que cuidarla. Y lo dejó, cuando llegó ahí lo dejó. Pero una noche me llamaron como a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y le digo a Isabel, fíjate que estas patojas tienen un clavo en tu casa, que no sé qué. Me dice María Isabel, ¿y qué vas a hacer? Pues ir a ver qué les está pasando.
pero no te vas a ir solo, mejor yo me voy a ir contigo. Pero, pues claro, le digo, no me voy a ir solo yo, sabiendo que esas patojas eran así como fregadas, ¿verdad? Porque tenían del mundo bien suelto. Y no creen ustedes que tenían un clavo, ¿verdad? Y salen en Baby Doll, pues, y me regresa María Isabel, me dice, andate para abajo, me dice, pero voy a entrar yo a hablar con ella. Y claro, ahí estaba un muchacho que las estaba molestando, que estaba drogado, porque como que andaba con esta muchacha y ya lo estaba dejando. Y la mamá, pues, estaba allá adentro también, no era cristiana. Cosas como le pasaron a Marisabel y me pasaron a mí. Entonces, cuando veníamos en el carro le decía a Marisabel, miren, ustedes saben que él es mío, no es de ustedes. Así que por favor guárdenle distancia. Y ella ponía sus límites también. Creo que ahí fuimos alcanzando bastante humildad, bastante gozo. Dice, la humildad genera bienestar y tranquilidad y el orgullo, en cambio, trae enfados, mal humor y enfrentamientos. Por eso es que con la humildad se mejoran las relaciones con los seres queridos y con los demás permite enfrentar los problemas. Entonces, creo que ahí voy a ir terminando porque no se nos va el tiempo. Ya, chico, pues ya, creo que ahí la voy a dejar. Me faltan 3 o 4, pero lo dejo ahí.